A lo largo de la vida hay encuentros que nos marcan de formas inesperadas. Tal vez lo has sentido alguna vez. Esa sensación de paz profunda al estar con alguien, como si el tiempo se detuviera y todo a tu alrededor cobrara sentido. No es solo química, ni simple coincidencia. Es algo mucho más profundo, más antiguo, más trascendental. Carl Jung lo llamó la resonancia entre almas, la manifestación de algo que trasciende nuestra comprensión racional. Jung nos enseñó que dentro de cada uno de nosotros hay un inconsciente colectivo, una red de símbolos y significados compartidos por toda la humanidad. Cuando dos almas resuenan en la misma frecuencia, es porque han encontrado en el otro un reflejo de algo esencial, algo que va más allá de la mente consciente. Es como si, de alguna manera inexplicable, nuestros destinos ya estuvieran entrelazados desde antes de que siquiera nos conociéramos. Pero, ¿cómo podemos reconocer esas conexiones? No se trata de atracción física ni de compatibilidad superficial. Es una sensación de familiaridad, de comprensión mutua sin necesidad de palabras. Con ciertas personas simplemente nos sentimos libres. No hay esfuerzo, no hay máscaras, no hay necesidad de actuar de cierta manera para ser aceptados. Es una conexión que fluye sin resistencia, como si algo dentro de nosotros supiera que ese encuentro es parte de un plan mayor. Sin embargo, para entender realmente lo que significa esta resonancia entre almas, primero debemos conocer las fuerzas ocultas que operan en nuestra psique. Jung nos enseñó que cada uno de nosotros está compuesto por múltiples capas de identidad. Existe el yo consciente, la parte de nosotros que interactúa con el mundo exterior. Pero también está la sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que preferimos no ver. Y luego está el ánima y el ánimus, los aspectos femeninos y masculinos del alma que influyen en la forma en que nos relacionamos con los demás. Cuando dos almas resuenan, es porque han reconocido en el otro una parte perdida de sí mismas. Es como si, en ese instante, lo que estaba fragmentado dentro de nosotros se volviera a unir. No significa que la otra persona nos complete, porque nadie puede hacerlo. Pero sí significa que, a través de esa conexión, podemos ver con mayor claridad quiénes somos realmente. Es por esto que cuando conocemos a alguien con quien compartimos esta sintonía, el mundo parece transformarse. Las conversaciones fluyen sin esfuerzo, los silencios no son incómodos, y hay una sensación de que el tiempo se desvanece. Jung diría que esto es una manifestación de la sincronicidad, el fenómeno en el que eventos significativos ocurren con un propósito más profundo, como si el universo nos estuviera mostrando algo que necesitamos aprender. Pero no todas las conexiones que sentimos intensamente son positivas. A veces, el alma resuena no porque ha encontrado armonía, sino porque ha encontrado un espejo de sus propias heridas. Jung advertía que muchas relaciones que parecen intensas y apasionadas en un principio pueden en realidad ser el reflejo de traumas no resueltos. Nos atraen no porque sean sanas, sino porque nos obligan a enfrentar las partes de nosotros mismos que aún necesitan ser integradas. Por eso, no toda conexión profunda es necesariamente buena. Hay vínculos que nos elevan y otros que nos consumen. La diferencia radica en si esa relación nos ayuda a crecer o nos mantiene atrapados en patrones repetitivos. Cuando estamos con alguien y sentimos que podemos ser nosotros mismos sin miedo, sin juicios, sin la necesidad de encajar en una imagen predefinida, entonces estamos ante una conexión auténtica. Pero cuando una relación nos genera angustia constante, ansiedad o un sentimiento de dependencia emocional, es una señal de que hay algo en nuestro inconsciente que aún no hemos sanado. La resonancia entre almas no siempre es un camino fácil. A veces, conocer a alguien con quien compartimos una conexión profunda nos obliga a cambiar, a evolucionar, a enfrentarnos a aspectos de nuestra vida que hemos estado evitando.
Hay encuentros que sacuden nuestras estructuras, que nos llevan a cuestionarnos todo lo que creíamos sobre el amor, sobre la vida y sobre nosotros mismos. Y es precisamente en esos momentos cuando se nos presenta una elección: resistirnos al cambio o permitir que esa conexión nos transforme. Jung decía que el mayor propósito del ser humano es la individuación, el proceso de integrar todas las partes de nuestra psique para convertirnos en la versión más auténtica de nosotros mismos. Y las relaciones que realmente importan, las que están destinadas a ser parte de nuestro camino, son aquellas que nos ayudan a avanzar en este proceso. Son aquellas que nos invitan a dejar atrás las máscaras, a enfrentar nuestras sombras y a descubrir quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Algunas personas llegan a nuestra vida como una brisa suave, otras como una tormenta. Algunas nos acompañan por un tiempo breve, otras permanecen para siempre. Pero cada una de ellas tiene un propósito. Algunas nos enseñan a amar, otras nos enseñan a soltar. Algunas nos reflejan lo mejor de nosotros, otras nos muestran lo que aún necesitamos sanar. Y en cada una de estas interacciones, el universo nos da una oportunidad para evolucionar. Cuando sientas esa calma única con alguien, no la ignores. No es un accidente, es un recordatorio de que las almas que están en la misma frecuencia se encuentran, inevitablemente. A veces, en los momentos más inesperados, cuando menos lo buscamos, cuando menos lo planeamos. Y cuando sucede, es porque estamos listos para lo que viene después. La sensación de calma que experimentamos con ciertas personas no es solo una cuestión de compatibilidad emocional o de intereses comunes. Es algo mucho más profundo, una armonización entre energías que proviene de lo más interno de nuestro ser. Carl Jung explicaba que cuando dos personas resuenan en la misma frecuencia, es porque han encontrado en el otro un reflejo de algo propio, algo que no siempre es visible a simple vista, pero que se percibe con el alma. Esta conexión puede manifestarse de múltiples maneras. A veces es el simple hecho de que estar con esa persona no requiere esfuerzo, que la comunicación fluye sin necesidad de adornos ni máscaras. Es la ausencia de miedo al juicio, la libertad de ser uno mismo, sin temor a ser rechazado o incomprendido. En otras ocasiones, es una sensación más sutil, casi imperceptible, pero profundamente significativa. El sentimiento de que el otro comprende lo que sentimos sin que tengamos que explicarlo. Pero estas conexiones no surgen por azar. Jung creía que los encuentros que más nos impactan no son fortuitos. Son manifestaciones de la sincronicidad, una especie de lenguaje oculto del universo que nos guía hacia las personas, experiencias y aprendizajes que necesitamos en nuestro camino de evolución. Cuando nuestras almas resuenan con otra, es porque hay algo que debemos aprender o recordar a través de esa relación. En algunas ocasiones, estas conexiones se presentan de manera inmediata, como si dos almas se reconocieran al instante. No se trata de un simple enamoramiento o de una atracción superficial, sino de algo mucho más profundo, un reconocimiento mutuo que va más allá de la lógica. No es que la otra persona sea una parte que nos falta, sino que su presencia nos ayuda a vernos con más claridad, a comprender aspectos de nosotros mismos que antes permanecían ocultos. Sin embargo, no todas las conexiones que sentimos de manera intensa están destinadas a permanecer en nuestra vida para siempre. Algunas llegan solo para enseñarnos algo, para ayudarnos a sanar heridas del pasado, para mostrarnos un aspecto de nuestra propia sombra que debemos integrar. En estos casos, la resonancia entre almas no significa necesariamente que debamos aferrarnos a la relación, sino que debemos estar atentos al aprendizaje que trae consigo. Jung advertía que muchas de las relaciones más intensas que experimentamos son en realidad proyecciones de nuestra propia psique. Es decir, no estamos viendo a la otra persona tal como es,
sino que estamos proyectando en ella partes de nosotros mismos que aún no hemos reconocido o aceptado. Por eso, hay personas que parecen despertar en nosotros emociones extremas, amor profundo, miedo, rechazo, euforia o incluso desesperación. No porque sean inherentemente especiales, sino porque están activando algo en nuestro inconsciente. Las relaciones que más nos desafían son las que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos. Hay personas que llegan a nuestra vida y nos muestran nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades y nuestras heridas no resueltas. Son espejos de nuestra propia psique, reflejando aquellas partes de nosotros que hemos reprimido o ignorado. Pero en lugar de ver esto como un castigo o una dificultad, Jung nos invita a reconocerlo como una oportunidad para el crecimiento. Si una persona activa en ti emociones intensas, pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando a esto? ¿Qué aspecto de mi pasado, de mi historia, de mis creencias está siendo tocado por esta interacción? En muchas ocasiones, descubrimos que el problema no está en la otra persona, sino en nosotros mismos, en algo que llevamos dentro y que necesita ser comprendido e integrado. Las relaciones más sanas y enriquecedoras son aquellas que no nos obligan a ser alguien que no somos, sino que nos permiten expresarnos con total autenticidad. Son aquellas en las que podemos ser vulnerables sin temor, en las que no sentimos la necesidad de impresionar o de cumplir expectativas ajenas. En este tipo de vínculos, la conexión no se basa en la necesidad o la dependencia, sino en la libertad y el crecimiento mutuo. Pero para llegar a este tipo de conexión, primero debemos hacer el trabajo interno de conocernos a nosotros mismos. Jung decía que hasta que el inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que, si no somos conscientes de nuestras heridas, nuestras sombras y nuestras proyecciones, seguiremos repitiendo los mismos patrones una y otra vez, atrayendo el mismo tipo de relaciones y experiencias sin comprender por qué. Cuando somos conscientes de nuestro mundo interior, de nuestras emociones, de nuestras verdaderas necesidades, comenzamos a atraer personas que resuenan con nuestra autenticidad. No porque estemos buscando desesperadamente a alguien que nos complemente, sino porque, al alinearnos con nuestra verdad, automáticamente vibramos en una frecuencia diferente. Y en esa frecuencia, las conexiones que surgen son más genuinas, más armónicas y más transformadoras. Por eso, si sientes esa calma única con alguien, si sientes que su energía se alinea con la tuya de una manera profunda y significativa, es probable que no sea una simple casualidad. Es una manifestación de algo más grande, una señal de que ese encuentro tiene un propósito en tu camino. Tal vez sea para mostrarte algo que necesitas aprender, tal vez sea para ayudarte a sanar, o tal vez sea para recordarte que en este vasto universo hay almas que están destinadas a encontrarse. No todas las conexiones que sentimos en la vida están destinadas a quedarse. Algunas llegan como una brisa suave, nos dejan una enseñanza y luego desaparecen, mientras que otras permanecen, evolucionan con nosotros y nos acompañan en nuestro viaje. Pero incluso las conexiones más fugaces pueden tener un impacto profundo en nuestra psique. Carl Jung nos enseñó que cada relación es, en esencia, un reflejo de nuestra propia alma. Cuando sentimos esa calma única con alguien, no es solo porque la otra persona sea especial, sino porque, en su presencia, encontramos una parte de nosotros mismos que quizás habíamos olvidado. En la vida hay personas que nos dan paz, no porque sean perfectas, sino porque con ellas no hay necesidad de luchar contra la corriente. Es como si su energía estuviera en armonía con la nuestra, como si compartiéramos un lenguaje secreto que va más allá de las palabras. Esta sensación de tranquilidad no es casualidad, sino una manifestación de la sincronicidad.
Cuando dos almas están listas para encontrarse, lo hacen de la manera más inesperada, en los momentos más insospechados. Es como si el universo conspirara para que esos encuentros se dieran justo cuando más los necesitamos. Pero hay que aprender a distinguir entre una conexión que nos nutre y una que nos atrapa en patrones destructivos. A veces, confundimos intensidad con profundidad. Nos aferramos a relaciones que nos desgastan porque sentimos que hay algo poderoso en ellas, cuando en realidad lo que estamos experimentando es la activación de viejas heridas. Jung advertía que muchas veces nos sentimos atraídos por personas que despiertan en nosotros aspectos de nuestra sombra, esas partes reprimidas de nuestro ser que hemos intentado ignorar. Esto no significa que estas relaciones sean necesariamente malas, pero sí que requieren de una gran conciencia para no perdernos en ellas. Es por esto que no todas las conexiones que sentimos profundamente están destinadas a durar. Algunas son simplemente lecciones disfrazadas de amor, espejos que nos muestran quiénes somos y qué necesitamos sanar. La clave está en aprender a soltar sin miedo, en reconocer cuándo una relación nos impulsa hacia nuestro crecimiento y cuándo nos mantiene estancados en el pasado. Jung nos recordaba que aferrarnos a lo que ya no nos pertenece es una forma de negarnos la oportunidad de evolucionar. Pero cuando la conexión es genuina, cuando la energía entre dos personas fluye sin resistencia, cuando la presencia del otro nos llena de calma y no de ansiedad, estamos ante algo real. En estos casos no hay lucha, no hay miedo, no hay necesidad de encajar en una imagen preconcebida. Simplemente somos, sin esfuerzos ni pretensiones. Y en ese estado de autenticidad, el alma encuentra su verdadero hogar. Es importante entender que estas conexiones no pueden forzarse. No podemos hacer que alguien resuene con nosotros si no es su momento, si no está en el mismo punto de su camino. Del mismo modo, no podemos quedarnos en un lugar donde nuestra energía se siente drenada, por más que deseemos que la relación funcione. La resonancia entre almas ocurre de manera natural, sin presiones, sin necesidad de encajar en una narrativa predeterminada. Por eso, cuando sientas esa calma única con alguien, cuando en su presencia te sientas visto, comprendido y en paz, obsérvalo. No desde la expectativa ni desde el apego, sino desde la gratitud. Porque esas conexiones son regalos, recordatorios de que no estamos solos en este camino. Son señales de que en algún nivel más profundo, nuestras almas ya se conocían antes de este encuentro, antes de esta vida incluso. Y cuando esto sucede, lo único que podemos hacer es honrarlo, vivirlo con autenticidad y permitir que nos transforme. Pero aunque estas conexiones pueden ser profundamente significativas, no siempre son fáciles de comprender. Hay personas que llegan a nuestra vida con una energía tan familiar que parece que nos conocemos de siempre. Con ellas, las palabras sobran, los silencios no pesan y todo fluye con naturalidad. Sin embargo, también existen aquellas conexiones que, aunque poderosas, nos desafían, nos confrontan con nuestras propias sombras y nos obligan a mirar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos evitar. Jung nos enseñó que no todas las personas que aparecen en nuestro camino lo hacen para traernos paz. Algunas llegan para sacudirnos, para mostrarnos nuestras propias heridas y obligarnos a enfrentarlas. A veces, esas relaciones intensas que parecen destinadas a ser eternas no son más que lecciones disfrazadas. Nos aferramos a ellas con la esperanza de que nos completen, de que nos llenen vacíos que, en realidad, solo nosotros podemos sanar. Pero el propósito de estos encuentros no es permanecer, sino transformar. Cuando encontramos a alguien con quien sentimos una conexión especial, es importante preguntarnos: ¿me da paz o me genera angustia? ¿Me permite ser quien soy o me empuja a convertirme en alguien que no quiero ser? No todas las conexiones intensas son saludables. A veces,
Confundimos el caos con el destino, cuando en realidad es solo nuestra psique reflejando patrones que necesitamos romper. Jung nos advertía que la proyección juega un papel fundamental en nuestras relaciones. Vemos en los demás aquello que no hemos resuelto en nosotros mismos. Por eso, cuando alguien despierta en nosotros emociones extremas, ya sea amor o rechazo, es porque está tocando algo profundo en nuestro inconsciente. Pero cuando una conexión es auténtica, cuando realmente estamos en sintonía con otra persona, lo sentimos en el alma. No hay lucha, no hay desgaste, no hay necesidad de impresionar ni de demostrar nada. Simplemente somos. Con estas personas, el tiempo se detiene y la conversación se vuelve infinita. No sentimos ansiedad por su ausencia, porque sabemos que su presencia es un regalo y no una obligación. No hay miedo a perderlas, porque entendemos que no nos pertenecen. Solo compartimos el camino por elección y no por necesidad. En este punto, es importante recordar que no estamos aquí para encontrar a alguien que nos complete. Jung enfatizaba la importancia de la individuación, el proceso mediante el cual integramos todas las partes de nuestro ser para convertirnos en individuos completos. No podemos buscar en los demás aquello que nos falta, porque ninguna relación podrá llenar los vacíos que nosotros mismos no hemos sanado. La clave para atraer conexiones profundas y auténticas es primero conocernos y aceptarnos a nosotros mismos. Solo cuando estamos en paz con nuestra propia sombra, podemos resonar con alguien desde un lugar de equilibrio y no desde la carencia. Por eso, cuando encuentres a alguien con quien sientas esa calma única, obsérvalo sin apego, sin prisas, sin expectativas. Agradece su presencia y deja que la relación fluya de manera natural. Si es una conexión real, no necesitarás forzar nada. Si está destinada a permanecer en tu vida, lo hará. Y si su propósito era solo enseñarte algo y luego partir, entonces déjala ir con gratitud. Las almas que resuenan en la misma frecuencia siempre encontrarán la manera de cruzarse en el camino, sin importar el tiempo, la distancia o las circunstancias. La verdadera conexión no se mide por la cantidad de tiempo que pasamos juntos, sino por el impacto que deja en nuestro interior. Esas personas que nos dan paz, que nos permiten ser, que nos muestran nuestro verdadero reflejo sin miedo ni juicio, son los encuentros más sagrados que podemos experimentar en esta vida. Y cuando llegue el momento, cuando encuentres a alguien con quien todo simplemente tenga sentido, sabrás que no es casualidad. Es el eco de algo que ya existía antes de este encuentro. Porque las almas que están destinadas a encontrarse no necesitan buscarse. Siempre se reconocen. Cuando encuentras a alguien con quien todo fluye de manera natural, donde no hay necesidad de forzar, de fingir o de encajar en un molde, es porque has encontrado una resonancia genuina. En un mundo donde muchas relaciones están marcadas por la superficialidad, la manipulación o el interés, sentir esa calma profunda con alguien es un regalo que no debe tomarse a la ligera. No es casualidad, no es coincidencia. Es una manifestación de lo que Jung llamaba sincronicidad, el fenómeno que une a las personas en el momento exacto en que necesitan encontrarse. Sin embargo, hay algo importante que recordar. No todas las almas que resuenan entre sí están destinadas a permanecer juntas. Algunas llegan solo para enseñarnos una lección, para mostrarnos algo que necesitábamos ver en nosotros mismos. Otras, en cambio, nos acompañan a lo largo de la vida, evolucionando con nosotros, ayudándonos a crecer y a descubrir nuevas dimensiones de nuestra propia existencia. La clave está en no aferrarnos a la presencia de alguien solo por miedo a perderlo, sino en vivir esa conexión con gratitud y conciencia. Carl Jung nos enseñó que la verdadera felicidad y plenitud no dependen de las relaciones externas,
sino del trabajo interno que hacemos en nosotros mismos. Las conexiones más significativas no se buscan desesperadamente, sino que surgen cuando estamos alineados con nuestro verdadero ser. Por eso, antes de preguntarte si alguien más resuena contigo, pregúntate si tú mismo estás en armonía con quien realmente eres. Solo desde ese estado de autenticidad podrás atraer relaciones que te nutran y te eleven en lugar de desgastarte. Así que, si alguna vez has sentido esa calma única con alguien, si has experimentado esa conexión que parece trascender el tiempo y la lógica, compártelo. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame si alguna vez has sentido una conexión profunda con alguien y qué impacto tuvo en tu vida. Tu historia puede inspirar a muchas más personas que están en busca de respuestas. Además, si este mensaje resonó contigo, te invito a compartir este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Juntos, podemos hacer que más personas despierten a la profundidad de su propio mundo interior y comiencen a comprender las señales que el universo les está enviando. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Cada vez que interactúas con este contenido, comentando, compartiendo o dejando tu opinión, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que quizás lo necesitan en este momento. Recuerda, las conexiones verdaderas no se fuerzan, simplemente se encuentran. Y cuando eso sucede, cuando nuestras almas resuenan con alguien más, es porque estamos en el camino correcto. Nos vemos en el próximo video.